Amados, Dios mediante, vamos a terminar con Hechos capítulo 2 hoy. Vamos a leer la palabra de Dios comenzando en Hechos 2, 42 hasta el fin del capítulo. Dice así la palabra de Dios: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La palabra de Dios. Oremos. Oh nuestro Dios y Padre, cuán preciosa es tu palabra, cuán gloriosa. Es una bendición escuchar del nacimiento de la iglesia en Jerusalén y sobre la iglesia primitiva. Oh Padre, deseamos aprender de ti y tu palabra hoy. Deseamos el Espíritu Santo para guiar a tu siervo y a tu pueblo en la verdad de las Escrituras. Deseamos, Padre, conocer mejor a ti y a nuestro Salvador Jesucristo y conocer la realidad del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y entre nosotros como el pueblo de Dios. Oh Padre, gracias por escucharnos, perdónanos nuestros pecados y que estés presente en la predicación de tu palabra hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, el día de Pentecostés fue el día cuando Jesús derramó del Padre el Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles y después de la proclamación del Evangelio sobre cada persona que recibió el mensaje de la prédica de Pedro. En un solo día, la comunidad de los creyentes en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel y el Señor de todo, creció de una cantidad de 120 personas a 3,000. 120 personas a 3,000. Bueno, hermanos y hermanas, en términos de porcentaje, la iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento de 2,400%. 2,400%. Y si lo mismo pasaría aquí en Solideo Gloria, la cantidad de miembros sería 300 personas acá en esta sala. Bueno, ojalá. Sin duda, el día de Pentecostés era un día único y extraordinario. Y debemos entenderlo así, y lo que significaba fue que el Cristo crucificado, resucitado de entre los muertos y ascendido a la diestra del Padre, comenzó de edificar a su iglesia, la comunidad del nuevo pacto en su sangre.
como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree, del judío primero y también del griego. Y esto es lo que está pasando acá. Pedro predicó el Evangelio y de repente había miles de personas arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesús como su Mesías. Y eso es la esperanza que tenemos como creyentes en la iglesia, ver por medio de la proclamación del Evangelio el crecimiento del reino de Dios y la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, aunque el día de Pentecostés fue un día único, extraordinario, al mismo tiempo nos declara algo más básico y fundamental sobre la naturaleza del crecimiento de la iglesia. Y es así. Cuando la iglesia es fiel a los medios establecidos por Dios, el Señor es fiel en edificar su iglesia. Repito, cuando la iglesia es fiel a los medios establecidos por Dios, el Señor es fiel en edificar su iglesia. Por supuesto, a su tiempo soberano. Y a veces ese crecimiento es no solo en cantidad, sino en profundidad espiritual de los miembros de la iglesia. Pero eso creo que es algo que debemos tener en cuenta porque somos una iglesia nueva, recién hemos comenzado nuestra vida como una iglesia misionera, pero es importante lo que nosotros tenemos acá, lo que queremos hacer. La meta de nuestra congregación es ser fiel a los medios establecidos por Dios, creyendo realmente que nuestro Señor va a ser fiel en edificar su iglesia entre nosotros. Pedro predicó el Evangelio del Mesías. Pedro predicó la necesidad de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Pedro predicó el perdón de los pecados. Pedro predicó la promesa del don del Espíritu Santo a todos que creyeran. Y el resultado fue que 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día allá en Jerusalén. Es decir, la realidad de la promesa del reino de Cristo había comenzado a realizarse. Pero la pregunta es, o hay varias preguntas, pero ¿cómo iba a funcionar la nueva comunidad de la iglesia? 120 personas a 3,000. ¿Cómo iba a funcionar la nueva comunidad de la iglesia? ¿Cómo iba a organizarse y no fracturarse? Y sobre todo, ¿cómo iba a gloriar a su Señor y dar testimonio de Él y de su reino como iglesia? En el versículo 42, Lucas, el autor de Hechos, provee la respuesta. Vamos a leer. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Entonces, vemos que había 4 pilares o 4 compromisos esenciales de la iglesia primitiva que formaban parte de su vida corporativa y práctica. Realmente estos 4 pilares formaban parte del ADN de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. La iglesia se dedicaba continuamente a estos 4 pilares, compromisos fundamentales: a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión juntos como iglesia, al partimiento del pan, la celebración seguramente de la Santa Cena del Señor y la oración. Pero, hermanos, lo que significa de estos 4 pilares es que falta de uno sería como si fuera una silla o una mesa con solo 3 patas o 2 patas, sin balance y sin utilidad. Entonces, brevemente queremos explorar lo que significa cada uno de estos pilares, compromisos, no solo para la iglesia primitiva, sino también para la iglesia presente entre nosotros en nuestros días. Después queremos considerar los resultados e implicaciones de estos 4 pilares destacados en el texto en los versículos 43 a 47. Vamos a considerar primero el primer pilar: se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. A juzgar por el sermón de Pedro, esta enseñanza consistía, como hemos escuchado en sermones previos, en declarar que Jesús era el Mesías judío tan esperado, pero no el Mesías del deseo popular entre los judíos o de la especulación rabínica, sino aquel que realmente cumplió las profecías relativas al Mesías en la ley, los profetas y los salmos. Podemos ver en la predicación de Pedro cómo utilizaba la palabra de Dios del Antiguo Testamento para mostrar claramente que Jesús de Nazaret era el hombre, el único hombre que había cumplido estas profecías al morir por los pecados de su pueblo, resucitar de entre los muertos y ascender para reinar a la diestra de Dios. Jesús fue por Pedro proclamado el rey davídico, el heredero de la promesa que Dios dio a su rey ungido, la promesa de un rey eterno, el Mesías, el único Mesías de Israel. En segundo lugar, Jesús fue proclamado el Señor de todos. Dios lo había hecho Señor y Cristo. Señor y ungido. Señor y Rey. Su reino estaba cerca en poder. El Espíritu Santo fue derramado en confirmación de su reinado celestial. La enseñanza que no es apostólica puede negar Cristo en su divinidad y humanidad. Puede negar que Cristo es
el que cumplió con todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. También la enseñanza que no es apostólica niega la necesidad de arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo como únicos fundamentos para la salvación. Hay iglesias que seguramente hablan de muchas cosas de la Biblia, pero ¿qué falta? Esa énfasis en arrepentimiento personal que es tan necesario por pecadores y fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador. Hay que clamar a Dios reconociendo por la ley de Dios y la palabra de Dios que yo soy un pecador miserable y necesito alguien para redimirme, a mi alma, a mi cuerpo. Y es la responsabilidad de la iglesia en cada generación proclamar esa necesidad de arrepentirse de pecado, clamando a Dios, pero mirando al mismo tiempo al Señor Jesucristo, el único sacrificio que Dios ha dado a los hombres para la salvación. Porque, hermanos y hermanas, en el centro absoluto del mensaje apostólico está el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierdan, pero para los que se salvan, ¿qué es, hermanos? Es el poder de Dios. No hay otro nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Yo vine de una denominación hace muchos años, pero de una denominación que decía, sí, Cristo es importante, Cristo es el Salvador, pero hay muchos caminos para llegar a la salvación. No es así. No es así. Hay un solo camino y es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y no creer eso. Y no creer que Él es el único camino a la salvación. Eso niega totalmente lo que hizo Dios en dar a su Hijo para ser el Salvador de todos. Bueno, eso es el primer pilar. El segundo es, se dedicaban a la comunión. La vida cristiana, la vida de salvación vivida en Cristo es una vida dedicada a la comunidad, a la comunión de la iglesia. Hoy en día, y he conocido, y quizás ustedes también, a personas que dicen que son cristianos, pero ¿qué pasa? Tienen videos de Paul Washer en YouTube y han tratado de congregarse, pero al final, bueno, no es tan necesario. Yo puedo tener mi vida espiritual privada y no necesito la comunión de la iglesia. Pero la verdad, hermanos y hermanas, como sabemos, como experimentamos acá,
El cristianismo privado y no compartido y sin rendir cuentas a nadie no es verdadero cristianismo. No es. El señorío de Cristo y la unión del creyente con Él es la base de la vida compartida en la iglesia. Esa comunión, esa en griego koinonia, esa relación entre los redimidos que es tan necesario como parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos cada uno de nosotros, los unos a los otros, de la membresía de la iglesia. Cada uno de nosotros necesitamos la persona al lado mío. Yo necesito a ustedes. Ustedes necesitan un pastor. Es así. Dios ha arreglado el cuerpo así. Y necesitamos, es fundamental esa comunión que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Además, el Señor ha llamado y puesto supervisores sobre esta comunidad. En los primeros años eran los apóstoles, seleccionados por Cristo mismo, y después uno por los apóstoles por voto y oración, por supuesto. Y luego, cuando pasaba el tiempo y las iglesias fueron establecidas en varios lugares, los apóstoles apuntaron ancianos o pastores, presbíteros, para gobernar y cuidar el rebaño de Cristo. Y después también diáconos para cuidar a las necesidades materiales de la membresía de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué es tan importante esa comunión y tener una vida ordenada, una vida un orden moral y vital, una espiritualidad vital? ¿Cómo se mantiene? Bueno, primero por la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la predicación de la palabra de Dios cada domingo, juntos en la comunión de la iglesia. Y también los pastores y los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad de aplicar la disciplina a veces en la iglesia para un solo propósito, es rescatar los miembros de la iglesia que estén desviando del camino en su doctrina o su estilo de vida, su manera de vida. Pero hermanos y hermanas, en la raíz de esta comunión está el amor por Cristo que se desborda hacia los hermanos, extendiéndose incluso hacia los que están fuera. Vamos a ver en versículos 44 y 46 cómo detallan la parte práctica de este amor en la comunidad del pacto de Cristo. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Había una gran generosidad mutua y una preocupación por lo demás. Estamos aquí, hermanos y hermanas, no solo adorar al Señor juntos, sino cuidar los unos a los otros en ese cuerpo. El tercer pilar se dedicaban a partir el pan. Y eso es muy vinculado, creo, al anterior, la comunión. Pero bajo esta declaración
se puede incluir ciertamente el sacramento de la Santa Cena del Señor, ese señal y sello junto con el bautismo para entrar en la iglesia, la Santa Cena del Señor para mostrar en una manera tangible, visible, la realidad que somos unidos y Cristo y Él derramó su sangre y dio a sí mismo su cuerpo para esa comunidad alrededor de su ser, su glorioso ser. Parece que la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena del Señor después de una comida común. Y acá con esta idea, a partir del pan, tenemos también la idea que ellos en la iglesia también compartieron comidas, almuerzos, cenas en sus propias casas, invitando a otros miembros de la iglesia para disfrutar alrededor de la mesa esa hospitalidad sacrificial de la membresía de la iglesia. Y a veces, ¿qué pasa? Los pobres entre ellos veían satisfechas sus necesidades. Los marginados y a veces aún los extranjeros y las viudas eran acogidos en los hogares de los apóstoles y otros. Una de las marcas más impresionantes de la iglesia primitiva, y debe ser de nuestra iglesia también, es la hospitalidad. Hermanos y hermanas, es una bendición tener hermanos y hermanas en nuestras casas o ir a la casa de otro miembro de la iglesia, comer juntos o simplemente pasar tiempo juntos, aprendiendo, conociendo nuestros hermanos cada vez mejor, sus problemas, sus desafíos, sus luchas, sus alegrías. Es un deber, pero no solo un deber, es un placer. Es un placer conocer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, después del culto, tuvimos entrevista con un joven, se llama Kevin, y otra pareja, Santiago y Camila, dando su testimonio. Y era un placer conocer un poco más, de escuchar cómo el Señor había obrado en sus vidas. Gloria a Dios. Pero ¿conoces bien a la persona delante de ti, atrás, al lado? Eso es nuestro deber y sobre todo es una alegría conocer y compartir esa comunión. Porque la vida nuestra, hermanos y hermanas, es una vida sacrificial. Estamos compartiendo y sacrificando como sacrificios vivos, como dice Pablo en Romanos 12, los unos por los otros, para la gloria de Dios. Qué impresionante que hizo Lidia después de ser convertida. Invitó a Pablo y Silas inmediatamente a su casa para hospedarse. Y después también el carcelero de Filipos, después de lavar las heridas de Pablo y Silas, confesó fe en Jesucristo y el carcelero les dieron comida, cuidado, amor
en Cristo para ser salvo. Finalmente, el último de las oraciones, de los pilares, se dedicaban a la oración o las oraciones. Hermanos, la iglesia primitiva en Jerusalén era una iglesia de oración. Oraron juntos. Seguramente cada uno de los miembros, como nosotros, tenemos nuestro tiempo privado en oración, pero hay algo tan importante como hemos escuchado en la lectura de la palabra de Mateo hoy, donde está reunido 2 o 3 o más en el nombre de Jesús. Él está presente en el medio de su pueblo, escuchando, recibiendo en el poder del Espíritu Santo las oraciones de su pueblo. Y Él seguramente, porque es fiel, va a contestar a su pueblo, a sus oraciones. Quizás no en el momento, quizás no el día siguiente, pero es fiel. Quizás el Señor dice no a su pueblo, o quizás, pero es fiel. Nosotros hemos visto, estamos aquí en este lugar porque Él, nuestro Señor, es fiel en darnos este lugar tan precioso para reunirnos. Entonces, la iglesia, tanto en el recinto del templo, en Hechos 3, que vamos a ver, como en sus hogares, Hechos 4, Hechos 12, invocaban juntos el nombre del Señor Jesús. Oraron como Jesús les había enseñado en forma de la oración del Señor. Oraron por los que estaban en autoridad y por la venida del reino de Dios. Buscaron la dirección del Señor y la renovación del Espíritu Santo para poder hablar la palabra con toda valentía. Nosotros tenemos que reunirnos y orar, no solo los domingos, quizás en otras oportunidades, 2, 3, 4, 5, todos nosotros, para levantar nuestro deseo de ver una iglesia creciendo, glorificando y alabando a Dios, el poder del Espíritu Santo sobre la predicación de la palabra. Necesitamos orar como el pueblo de Dios, orar por la iglesia perseguida, orar por el crecimiento del reino de Dios en todo el mundo y también, por supuesto, acá en Uruguay. Y el Señor está obrando. La iglesia está creciendo. El año pasado, hasta el julio, no había una iglesia Sólida de Gloria en esta comunidad. Hoy sí, el Señor es fiel y eso vino, debemos ser convencidos que eso vino por la oración de nosotros, de ustedes y de nuestros hermanos y hermanas en Montevideo, en muchos otros lugares, en los Estados Unidos, en la iglesia de Andrés y Krista. Cuán importante es el pilar de la oración, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, ¿cuál era el resultado? Vemos que en los versículos 43 al fin de capítulo estaban dedicados a Cristo y unos a otros como hermanos y hermanas. Esta devoción fue engendrada en ellos por su carne, para nada, por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo del Señor Jesús mismo. ¿Y qué vemos en esta iglesia primitiva? Había alegría en la vida que compartieron. Había alegría en su testimonio de Cristo como el Señor. No podían callarse de hablar de Jesús como el Mesías de Israel y el único Salvador de pecadores.
Había alegría en su adoración. Y sin embargo, esta alegría nacía del temor reverencial o miedo que provocaban los milagros y señales que realizaban los apóstoles. Bueno, en nuestra iglesia hoy no existen los apóstoles y en nosotros sí. Pero hermanos y hermanas, cada vez que alguien viene por medio de arrepentimiento y fe en Jesucristo, es un milagro de Dios. Es el poder del Señor Jesucristo obrando en el mundo por la predicación de la palabra, por la comunión de la iglesia. Como vamos a ver más adelante en Hechos, algunos de estos señales, milagros, eran actos de sanación, otros serían simplemente arrepentimiento y la conversión al fe de muchos, incluidos los responsables de dar muerte al Señor. Otros serían actos extraordinarios de juicio, como cuando Ananías y Zafira fueron muertos por haber mentido al Espíritu Santo en presencia de los apóstoles. Otros serían también actos extraordinarios de generosidad y más generosidad todavía. La gracia, hermanos y hermanas, engendra gracia, ¿no es verdad? La gracia de Dios engendra gracia, porque viene de Jesús. De gracia hemos todos recibido de nuestro Señor Jesús. Y también el arrepentimiento engendra una nueva vida en Cristo. Y el último versículo de este texto dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que era evidente para los apóstoles y para los que se unían a la iglesia era que no estaban solos y que lo que estaba tomando forma no era meramente un esfuerzo humano. No se trataba simplemente de una nueva secta del judaísmo, era el desarrollo del Israel de Dios, la iglesia, que continúa hoy en día, que continúa hoy entre nosotros. Esta es la promesa de Cristo en medio de los suyos, reuniendo a sus elegidos, edificando su iglesia, pisoteando a Satanás bajo sus pies, derribando las puertas del infierno. Hermanos y hermanas, estamos aquí para hacer eso. Su pueblo redimido era también su instrumento redimido para llevar a muchos a la salvación, a la justicia de Dios. Una gran compañía que ningún hombre podría llegar a contar. Esto comenzaría en Jerusalén, luego se extendería a Judea y Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Continuará durante siglos, incluso milenios. Continúa hoy en todo el mundo. En California, aquí en San Carlos, en Montevideo y otros tantos lugares en todo el mundo. Amados, formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo es el mayor privilegio y lo más glorioso que hay en el mundo. ¿Están de acuerdo con eso? Formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo es el mayor privilegio y lo más glorioso que hay en el mundo.
disfrutamos una comunión que el mundo no conoce ni reconoce, pero nosotros sí. Para aquellos que creen y son miembros del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, cada día del Señor entran en la antesala del cielo. Esto es lo que estamos haciendo acá. Y sabemos que se acerca un día mayor, un descanso eterno, cuando todos los redimidos, la santa novia de Cristo, serán reunidos alrededor del trono de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Todos aquellos cuyos nombres hayan sido escritos en el libro de la vida del Cordero aparecerán en Sión. Pero hasta que llegue ese día, y sin duda, hermanos y hermanas, llegará, dediquémonos nosotros continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan en la cena del Señor y a mostrar hospitalidad a los santos y a orar por el poder del Espíritu Santo para que el Padre y el Hijo sean glorificados en toda la tierra. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te glorificamos por la presencia de tu reino en la tierra, la Iglesia de Jesucristo. Te damos gracias por el crecimiento de la Iglesia en todo el mundo, incluso aquí entre nosotros, en San Carlos y en Uruguay. Oramos por el poder y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. A través del uso fiel de los medios de tu gracia, fortalece, edifica y haz crecer la bendita Iglesia del Señor Jesús en el mundo. Que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella, sino que venga tu reino y se haga tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Amén y amén.